Estamos aquí porque era, es y será un anhelo de Dios que su iglesia sea un solo cuerpo. Tecámac será testigo de la unidad. Oda Music, Cristin de Clario, Redimidos, Daniel Calvetti, Misión Música, Nick Biugici. 13 de diciembre, 12 del día, Parque Ecológico Sierra Hermosa. Unifest 2025. Han pasado 25 años desde que iniciamos este sueño que vino del corazón de Dios. Y lo primero que viene a mi corazón definitivamente es gratitud. 25 años de ver su fidelidad. Dios ha estado en cada etapa, en cada paso. Él es quien nos ha sostenido, nos ha guiado, nos ha dado una misión, nos ha dado un propósito. Más allá de solo viajar, tocar o grabar álbumes, lo más importante ha sido ver vidas transformadas. Muchas de las lágrimas que se derramaron ahora son canciones que primeramente glorifican al Señor, pero también fortalecen a los corazones de gente que atraviesan momentos difíciles. Nuestra historia comienza en nuestra amada y bella Guatemala, allá en San Marcos. Siendo adolescentes, Dios marcó un antes y un después, justo en el año 2000. Nos rodeó de familia, nos rodeó de amigos, personas que han caminado, que han crecido con nosotros, que nos abrazaron en las diferentes etapas. Y por eso creemos que estos 25 años no es solo nuestra historia, es la historia de todos. Queremos celebrarlo, honrar y agradecer al Señor. Y hemos escogido 2 países, 2 naciones. Guatemala, porque es nuestra nación, nuestra casa que nos vio crecer. Y México, una de las primeras naciones que nos abrió las puertas. 29 de noviembre, Estadio Cementos Progreso en Guatemala. 6 de diciembre, Arena Ciudad de México. Tendremos invitados, pero el importante, el número 1, nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece la gloria y la honra, y también vamos a tener invitados especiales que nos acompañarán. Va a ser una noche tan gloriosa, estaremos recorriendo por todas las canciones que Dios nos ha dado, las más representativas y también aquellas canciones que nos marcaron, pero algo muy importante, grabaremos también nuevas canciones por primera vez. Orando y poniendo todo en las manos del Señor, trabajando con excelencia. Creo que cada año lo hemos hecho de esa manera, y cada detalle musical, cada detalle visual, técnico, porque creemos que esto no es solo un concierto, es algo más, es un encuentro real con la presencia del Señor. Queremos que todos sean parte. Esta es una fiesta de la iglesia, un tiempo para recordar que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Jesús. Estos 25 años es un nuevo comienzo, no es un cierre, sino creemos que Dios lo va a usar para inspirar a nuevas generaciones. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Ya estamos una vez más aquí en Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Qué privilegio estar una vez más en este programa. Gracias por los que ya se están conectando. Es una enorme bendición el poder estar aquí en este viernes 21, si no me equivoco, de noviembre. Es un honor. Y bueno, vamos a iniciar. Antes de cualquier cosa, vamos a hacer una oración para que sea Dios el que esté en medio de nosotros en esta noche. Padre, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque una vez más, mi Señor, podemos estar delante de ti, Señor, a través de este medio. Sabemos, Padre, que esto es para honrarte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Señor.
Por eso te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que sea glorificado, Señor, en esta noche a través de lo que hablemos, de lo que hagamos, Señor, y que podamos, Señor, ser de bendición para aquellos que nos van a escuchar en este momento o posteriormente, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, gracias por su disposición de compartir y te pido, Señor, que tú seas el que nos guíe en esta noche. Gracias por cada uno de los involucrados, Señor, en todo este programa, Señor. Gracias. Gracias te damos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en un viernes más, en este episodio número 29, en el que estaremos tocando un tema bastante interesante con los invitados que pues ya ni son de extrañarse, ya son de casa. Así que en esta noche le voy a dar la bienvenida a los pastores Luis y Angélica. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente esta semana. Buenas noches, muchas gracias por aguantarnos otro ratito. Dios está ejerciendo formando mi carácter a través de estas transmisiones. Sí, yo entiendo eso perfectamente. Es una bendición poder contar con cada uno de ustedes porque creo que es una oportunidad para aprender. El que estemos aquí no quiere decir que lo sabemos todo, sino que quiere decir que estamos compartiendo un poquito de lo que hemos vivido, un poquito de lo que hemos experimentado, tal vez hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, el tema interesante, ya lo pueden ver ustedes en su pantalla, pero hermanos, díganos cuál es el tema y por qué este tema. Bueno, el tema es, ¿me voy o me quedo? Me quedo. Me quedo o me voy, no sé. Bueno, no sé si recuerden que constantemente hemos estado hablando acerca del matrimonio, pero ¿por qué nos enfocamos? Y no hablo de nuestro matrimonio como tal, sino es por el lado de nosotros somos la novia, Cristo es el novio, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver en este aspecto porque cuando algo ya no nos agrada de la iglesia, y voy a volver a hablar de esto, hace como un mes yo creo, estábamos hablando de qué culpa tengo yo, Así es. y Dios hablaba como si nos hablara a nosotros, mejor dicho, de por qué si te enojas con la iglesia, por qué te desquitas y te alejas de mí, ¿no? Entonces, en este caso es algo similar, pero porque cuando empezamos a ver una fractura en la iglesia, o sea, en la iglesia todos somos imperfectos, ¿verdad? Estamos en la Así es. iglesia porque necesitamos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo lo malo de la iglesia, cuando empezamos a ver todo, o sea, los defectos y demás, te entra esa de, ¿me voy o me quedo? ¿Me quedo o me voy? Ya no me acuerdo cómo era. Pero dice la palabra en Hebreos 10, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca, ¿no? Entonces, desde ahí, estamos hablando que desde la iglesia primitiva ya había este tipo de situaciones, ya había quienes no se querían congregar, quienes estaban desanimados, quienes miraban más al hombre que escuchar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto no es nuevo para nadie. A veces nos sorprendemos porque nosotros somos los que estamos viviéndolo nuevamente, pero yo creo que Dios sí es así como que, ay, otro de mis hijos se quiere alejar. Ay, otro de mis ovejas se quiere salir del rebaño, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte en la que muy pocas veces se habla y al mismo tiempo muchas veces se menciona, pero no lo queremos confrontar lo que estamos viviendo. Que en su momento todos, creo yo que todos hemos pasado por el que, oh, sí me gusta la iglesia, me gusta estar cerca de Dios, pero estoy mirando más los defectos de la iglesia. Es tan hermosísimas las promesas que Dios está poniendo sobre mi vida, pero no queremos vivir el proceso antes de recibir la bendición. Y el que tengamos que, dices, pastor,
me está dando mucha paciencia a través de estas transmisiones, ¿verdad? Pero es un proceso, o sea, a veces nada más vemos cuando, ya te conectaron tantos, pero solamente tú vas a recordar cuando tenías un espectador viéndote, cuando tenías 5, cuando se fueron sumando, cuando te empezó a mover más la radio, ¿no? Y Dios es así, en el que en una iglesia se empezó con una visión, con una familia, y después se fue multiplicando. Pero después también es cierto que en las iglesias hay divisiones y solamente basta que uno preste oído para que empiece la división en la iglesia. Ok, dijiste varias cosas, pero vamos a ir por partes. El me quedo o me voy, tú bien lo dijiste, creo que todos lo hemos experimentado en algún punto de nuestra vida. A lo mejor no todos, pero sí un gran porcentaje. Ahora, ¿a qué creen que se debe esto? O sea, realmente vamos a hablar primero de nos vamos. Nos vamos realmente porque la iglesia está muy mal. Nos vamos realmente porque nos hicieron daño. O sea, ¿por qué nos vamos de la iglesia normalmente? Fíjense que yo lo dividiría en varios segmentos. Acabo de leer en esta semana un libro, precisamente, y lo he comentado mucho en esta semana con mi esposa. Es un testimonio de un pastor, holandés, de hecho, es un muy buen testimonio, pero habla un poquito en esta parte, ¿no? Donde a veces, como no, los demás hermanos, vamos a decirlo así, no adoran a Dios, no alaban a Dios, no le oran a Dios como yo lo hago, entonces están mal. Ok, Entonces, no, ¿sabes qué? Me voy a buscar otra iglesia donde realmente lo hagan como debe de ser. Porque como debe de ser es como yo lo hago y no como los demás lo hacen. Este pastor hizo algo así y su testimonio es de que salió de prisión. Y cuando él conoce a Dios, quiere llevar a los pies de Dios a su hija, producto de su primer pareja, y a sus 2 hijos, productos de su segunda pareja, los quiere llevar a los pies de Cristo, pero él tiene un carácter muy fuerte y muy feo y es de no, y te tienes que hincar a alabar a Dios y tienes que adorarlo y no tienes que hacer esto y no tienes que ya muchas prohibiciones, pero con un carácter fuerte. Entonces, en lugar de acercarlos a Dios, los estaba alejando tanto de él como papá, como de la iglesia. El poco tiempo que llevaban, dijeron, no, pues sabes que si va a estar así, y así es la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, claro. no quiero saber nada de Dios. Entonces, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado precisamente en esa parte, porque a como yo veo a Dios en mi necesidad, no lo ven los demás. A como yo siento a Dios en mi necesidad, no lo sienten los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte, por eso yo decía que se divide en algunos segmentos, el hecho del por qué nos alejamos de la iglesia, pues porque a veces no hacen lo que para mí es lo correcto, o a como yo veo que se tiene que llevar la iglesia, llámese cristianismo, llámese catolicismo, cualquier religión que quieran, a veces dices, no lo lleva así porque lo correcto es de tal forma, o sea, como yo lo hago. Entonces, ¿sabes qué? Como no lo hacen así aquí, pues yo me voy a otra iglesia donde lo hagan así. Y puedo llegar a esa otra iglesia y tampoco lo hacen. Y puedo irme a otra iglesia y lo mismo. Entonces, no radica en el hecho de, lo acaba de decir mi esposa, ¿no? La iglesia es la novia y Dios, Cristo, es el novio. No radica en que si el novio actúa como a mí me gusta, me quedo. Pero como no actúa como a mí me gusta, me voy. Y como los invitados tampoco actúan como a mí me gusta, pues me alejo. Entonces, yo creo que radica muchas veces en eso, en que nos fijamos en los demás y no nos fijamos en nuestra necesidad. No tenemos empatía. Me lo dijo alguna vez mi esposa, que a mí a veces me hacía falta empatía, ¿no? Para entender muchas cosas y la verdad sí es cierto. Entonces, en esa parte precisamente no somos empáticos, ¿no? Porque no entendemos el por qué un hermano se acercaron, por qué es tímido para alabar o por qué otro es así de que hasta parece que está a lo mejor en un concierto, decíamos en nuestros tiempos de juventud, en un slam y se anda aventando y anda danzando, alabándole a Dios. O sea, no entendemos por qué ellos tienen su necesidad y ellos sienten a Dios a su forma. Y muchas veces lo decimos o lo aceptamos, ¿no? Incluso de este libro que les comento, pasó lo mismo, ¿no? Este es un pastor muy usado desde hace más de 20, 30 años,
pero él dijo, a raíz de que yo conocí a Dios, se me reveló cuando yo estaba en prisión, no quiere decir que por eso lo conocí luego, luego y me hice cristiano y todo, no, yo pensaba que por haberlo conocido, porque se me reveló en ese momento, yo ya era cristiano, yo ya lo había recibido, pero ¿cuál fue mi error? Que me doy cuenta 3, 4, 5 años después, que realmente en una necesidad que tuve, fue cuando empecé a alabarle a Dios, porque fue mi necesidad la que me hizo moverle, empecé a orar a Dios y no lo hice como me decían, porque yo lo hacía como me decían y no sentía su presencia, y así nos pasa a muchos. No, es que brinca y salta y danza y alócate. Muchos otros, oye, no hay necesidad de eso, ¿no? Tienes que llevártela con más calma. O sea, nunca voy a hacer yo como los demás quieren que sea para con Dios porque es conforme a mi necesidad. Y muchas veces por eso nos vamos, ¿no? No porque no hacemos lo que los demás nos dicen, sino porque nos fijamos más en lo que los demás hacen y en lugar de yo centrarme y fijarme en mi necesidad y en la relación que yo quiero tener con Dios. Efectivamente, de hecho, ahorita que tú hablabas todo esto, yo me ponía a pensar que tal vez puede ser una cuestión de educación, o en este caso tal vez hasta falta de educación, porque yo me ponía a pensar, por ejemplo, los bautistas, pues no son tanto de andar, eh, vagando de iglesia en iglesia. Normalmente el bautista llega a la iglesia y casi toda la vida o toda su vida está en la misma iglesia. Podríamos decir que tal vez es un fenómeno que se da más dentro de los pentecosteses. Entonces es algo que también tendríamos que analizar y ver por qué tal vez hemos enseñado mal, tal vez no hemos dejado muchas cosas y hemos llegado a mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, porque algo está sucediendo, o sea, tal vez traemos rebeldía en nuestro corazón y por eso lo que tú dices, si no es en la iglesia como yo digo, entonces me voy a buscar otra. Y al rato ya tampoco me gusta porque ahora dijeron aleluya y entonces me voy a buscar otra. Y si no, fundo la mía. Entonces va pasando una serie de cosas que dices, o sea, ¿por qué llegamos a eso? ¿Qué está sucediendo que no nos permite mantenernos unidos como iglesia? Yo creo que tiene mucho que ver la parte en la que todos somos miembros de la iglesia, ¿no? Pero formamos el cuerpo. Ujú. Entonces dice, y Cristo es la cabeza. Pero si Así yo es. no quiero reconocer que Cristo es la cabeza y yo digo, ay, lo de acá dice mi esposo, ¿no? Creo que lo dijiste tú, cuando, si no me gusta la iglesia, entonces voy a hacer mi propia iglesia, con mis Ajá, propias ideas, porque no me gustan así las es. ideas que me puso el pastor, entonces va a ser con mis ideas. Entonces ya no dejaste que Cristo fuera la cabeza, ya quieres ser tú la cabeza. Exacto. Y de hecho, a Satanás por eso fue que lo desterraron, ¿no? Porque ya tenía sus pensamientos, yo voy a hacer, yo voy a subir, yo construiré, yo esto, yo el otro, y o sea, ya no había esa sujeción. Entonces, si yo no reconozco que yo soy miembro de la iglesia y que como miembro de la iglesia tengo que sujetarme a una autoridad, esto abarca muchas cosas. A veces decimos, estoy desanimado, no quiero ir animado. Dices, bueno, estás pasando por un tiempo de depresión. Elías tuvo un tiempo de depresión y pensó que se estaba escondiendo de Jezabel, pero de Dios no se podía esconder. Así es. Jonás que en su tiempo de rebeldía, o sea, estamos hablando de personas que estaban desanimadas y querían dejar de hacer la voluntad de Dios. Jonás que no quería hacer lo que Dios le estaba pidiendo, se fue del otro lado y también pensó que con eso así como que si no finjo que no, Dios no me ve, igual y Dios no me ve, ¿no? Pero se nos olvida que Dios está en todos lados, que Dios conoce Sí. nuestro corazón y aún adentro de la iglesia. Puedes estar metido en la iglesia 24/7, asistir a todos los estudios, no perderte ninguna congregación, saberte todas las alabanzas y estar súper lejos, Así porque es. Dios no quiere sabiduría, quiere que nos sujetemos a Él, que lo tomemos en cuenta, no como una iglesia, no como una doctrina, no como una religión, sino que sean parte de nuestra vida.
estoy pasando una temporada difícil. Dios, quiero, quiero involucrarte a ti conmigo, quiero que tú estés conmigo, que me ayudes a saber tomar las decisiones correctas. Entonces, todo ese tipo de cosas y es algo bien cierto, ¿no? Los pentecostés revolvemos mucho el mundo con la iglesia. Y tú piensas o pensamos que, como es parte del proceso, pues Ujú. como parte del proceso me voy a poder equivocar. Como es Exacto. parte del proceso, Dios me lo va a perdonar. Pero dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Amén. Dices, ¿por qué no me ha castigado? Pues porque Dios te está dando Gracias. la oportunidad que tú vas a cambiar. Él Así es. sabe que te vas a equivocar, sabe en dónde está tu corazón, sabe que vas a fallar, sabe que aún dentro de la iglesia no estamos escuchando su voz, sabe que aún cuando se te están dando instrucciones, tu corazón está súper lejos de seguirlas. Pero dice, es grande en misericordia que a lo mejor tu familia no cree que tú vas a cambiar, pero yo di mi vida y a mi hijo para que tú cambies, para que tú tengas una vida diferente. Pero como no lo entendemos, pensamos que no va a pasar nada. Híjole, efectivamente, creo que nos falta aprender mucho. Creo que a veces no llegamos a conocer a Dios. Tristemente, yo lo he dicho a veces hasta en la misma iglesia, hay cristianos que llevan 10, 20, 30 años y jamás han conocido a Dios. O sea, solamente han hecho una rutina, se han acostumbrado a asistir a una iglesia de forma religiosa, pero no están viviendo el evangelio, porque el evangelio se vive, el evangelio cuesta. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que no, saliendo a hacer lo que yo quiero, llámese levantar una iglesia, llámese irme de la iglesia, no va a cambiar las cosas. O sea, ni siquiera va a hacer que yo busque más de Dios, porque eso tiene que iniciar en mí. Y quiero aprovechar precisamente esto para contestar la pregunta que nos manda Helio DH, que dice, ¿qué consecuencias tiene irse de la presencia de Dios? Uy. Adelante. Yo creo que la consecuencia, no sé muy bien a qué vaya enfocado, ¿no? Porque a veces decimos, me voy a alejar me alejé de la presencia de Dios porque Ujú. dejé de asistir a la iglesia. Pero tú puedes estar en la iglesia y haberte alejado de la presencia de Dios desde muchísimo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a alejarme de la presencia de Dios? Una muerte espiritual, en donde si Exacto. voy a escucho la palabra, ya no me va a interesar lo que me está diciendo. En donde conozco la palabra, y esto es muy peligroso, porque yo puedo conocer citas bíblicas, pero el conocer las citas bíblicas no me va a hacer salvo, no me va a hacer Así estar es. cerca de Dios. Al contrario, eso trae más juicio sobre nuestras vidas, porque conoces, entonces, si ves a un indigente en la calle, pongamos 2 indigentes, uno conoce de la palabra y el otro no conoce totalmente de la palabra. Entonces, imagínate si llegan delante de la presencia de Dios, pero los 2 están en posición de indigentes. Entonces, Dios va a reprender al que conocía de la palabra, porque dice, te habló, tú conociste, tú fuiste a lo mejor a una iglesia, pero por elección tuya tú te alejaste. Mas, sin embargo, el que no conocía alcanza mayor misericordia delante de Dios, porque no hubo quien le dijera, no hubo quien le hablara del reino, no hubo quien le hablara del perdón, no hubo quien le hablara del amor. Mas, sin embargo, ¿cuántas veces estamos en una iglesia y el que tú te bañes, el que tú comas, el que tú te vistas bien, no significa que vivas bien? Así Podemos es. saber muchos con vestiduras bonitas, pero delante y espiritualmente parecemos indigentes porque estamos separadísimos de la presencia de Dios. Sepulcros blanqueados, dice la escritura. Así es. De hecho, acabas de mencionar algo muy cierto. ¿Por qué? Mira, a veces queremos dar una impresión, una imagen que va muy lejos de lo que realmente somos. ¿Por qué? Hemos creído a nuestra conveniencia la palabra de Dios. Por ejemplo, dice
Hablamos del fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu. Y dice que es paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templaza, todos esos, ¿no? Dominio propio. Todos esos vienen cuando el Espíritu Santo está en ti. Y muchos cristianos hemos creído que es, no, pues paz, ya lo tengo, me pongo mi botoncito de ya tengo paz. Hoy me controlé, hoy no les contesté feo. Me pongo mi botoncito. Y no es así. O sea, cuando llega el Espíritu Santo, llega y llega completo, no llega en partes. Lo que tú decías, ¿no? Como es parte del proceso, entonces me lo va a perdonar, es paso a pasito, ¿no? Y yo les digo, pues a veces creo que tenemos un Dios muy pequeño, porque ese Dios pequeño nos va cambiando de a poquito. Yo les digo, no, tenemos un Dios grande que nos puede cambiar así, así. A veces nosotros no lo permitimos y entonces dice Dios, bueno, vamos paso a paso a ver si así te das cuenta. Pero no porque Él quiera, sino porque nosotros no lo permitimos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente alguien que está en la presencia de Dios se puede alejar de la presencia de Dios? Yo tengo la teoría de que no. Alguien que está en la presencia de Dios, que ha conocido la presencia de Dios, jamás va a querer alejarse de la presencia de Dios. Ni siquiera le va a pasar por la cabeza, porque sabe lo que pierde si se alejara de la presencia de Dios. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que precisamente no debería, sino es, ¿no? Porque cuando tú quieres algo, o sea, ni siquiera es opción alejarte, porque dices, oye, ¿cómo? Si Dios me está dando todo, o sea, literalmente todo, salud, economía, ministerio, atención, me está dando amor, que es lo principal, o sea, si me está dando todo, pues ¿cómo te vas a querer ir de un lugar Exacto. donde te lo están dando todo? ¿Por qué? Porque estás sintiendo la presencia, pero es cuando la gente nos equivocamos o nos malinformamos nosotros solitos. Ay, es que sentí la presencia de Dios porque hoy Dios me habló, porque hoy Dios me dijo. Y yo, en lo personal, comento eso mucho con mi esposa, ¿no? A mí nunca me ha gustado desde que camino en camino de Dios. Y aclaro, no desde que lo conozco, porque yo tengo 11 años congregándome en la iglesia, pero honestamente tengo 4 de realmente haber conocido a Dios, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque uno dice, ay, tengo 11 años de cristiano, tengo 11 años que conocí a Dios. No, no es cierto. Tienes 11 años de congregarte y en mi Así caso es. tengo 4 años de que conocí a Dios apenas. Ajá, entonces, desde hace 4 años para acá, nunca ha sido una opción, como lo dijiste, alejarme de la presencia, o sea, ni siquiera ha pasado por mi mente, ni siquiera ha sido una opción, o sea, no, porque ¿cómo me voy a alejar de quien me lo está dando todo? De quien me ha Exacto. rescatado de todo y de quien me va a rescatar, y a pesar de que en mi naturaleza me sigo equivocando, aunque yo muchas veces no quiera, me sigue perdonando todo. Y estoy aprendiendo, no digo lo aprendí, estoy aprendiendo lo que dijo mi esposa. No agarrar de pretexto, ay, es que es parte de mi proceso, no, Dios me lo va a perdonar. Tengo claros mis procesos que estoy pasando, tengo claro que Dios más adelante me va a hacer pasar por otros procesos, y aún así no es opción y ni siquiera ha pasado por mi mente el alejarme de su presencia. ¿Por qué? Porque a consideración mía, yo estoy conociendo, no ya conocí, estoy conociendo lo que es estar en su presencia. El amor tan Así es. grande que sientes cuando tienes una necesidad, cuando sientes que el mundo se te viene encima, cuando sientes que ya no puedes, cuando tu esposa, sabes que vamos a darle adelante, vamos a orar a Dios, vamos a, doblar rodilla, pero vamos a seguirle, y aún así Dios está ahí y nunca, nunca, nunca ha sido una opción esa. ¿Por qué el tema se llama cuando me quedo? Si me quedo o me voy, perdón, porque no es el hecho de es que me quedo en su presencia o me voy. Entonces nunca has estado en la presencia, entonces Exacto. nunca, como nunca has estado en la presencia, no tienes la opción de quedarte o irte. Entonces, el título, ¿cuál sería? Pues es que te puedes ir de donde nunca has estado. No te puedes ir Exacto. de un lugar al que nunca has conocido, al que nunca has asistido. Tú vas a un edificio donde se congrega mucha gente
a oír muchas veces solamente la palabra, no escucharla, a oírla. ¿Por qué? Porque si la escucháramos, entonces es cuando empezaríamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hacen muchos? Ah, pues mejor me voy del edificio, me voy de la iglesia porque la presencia aquí no se siente. Ah, Es que exacto. la presencia de Dios no es un lugar, la presencia de Dios no es la persona que te está predicando. La presencia de Dios es la necesidad y la relación que tú tienes con Dios. A pesar de las circunstancias buenas o malas, tú sabes que Dios no te va a hacer el milagro, que Dios ya te lo hizo, pero solamente es cuestión de que tú lo sepas. Nosotros decimos, y lo platicamos mucho mi esposa y yo, que cuando realmente estamos en la presencia de Dios, no aplicamos el dicho de hasta no ver, no creer. Y creo que aquí ya lo habíamos comentado, sino que nosotros, porque creemos en Dios, porque creemos en su presencia, es que vemos sus milagros, vemos sus obras en nosotros y por eso decidimos quedarnos. ¿Por qué? Porque nunca va a ser una opción irnos de un lugar donde se nos está dando todo a manos llenas. Tú lo dijiste hace ratito, no es un Dios que dé poquito, es un Dios grande que nos da todo. Entonces, ¿cómo te vas a ir tú de un lugar donde te está dando a manos llenas el amor, no solamente para ti, sino para los que te rodean? Y aparte, te enseña a dar ese amor, no a los que quieres, no a los que te caen bien, sino a los indigentes, al vecino que te cae mal, que siempre te deja el carro en la entrada, a las personas que no son muy de tu agrado en la iglesia, porque pues siendo sinceros, no somos santos y no somos así de que, ay, toda la iglesia me cae bien y los amo. No, realmente no, somos seres humanos. Hay quienes de la iglesia, como que ese hermano, esa hermana me es de incomodidad, pero si realmente la presencia de Dios está conmigo y yo estoy también en la presencia de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues Dios me está enseñando a dar ese amor a esa hermana, a ese hermano que me es de incomodidad. ¿Por qué? Porque quiero estar aquí, no en el edificio, quiero estar en la presencia de Dios, quiero sentir esa unción, quiero sentir sus milagros sobre mí. Entonces, por eso es que para quienes realmente estamos conociendo o ya conocieron lo que es estar en la presencia de Dios, nunca es opción irse. Yo digo que estaría, ahora sí que perdón la expresión, loco de su cabeza el que le dan todo y se quiera ir. Y he escuchado historias así donde dicen, es que me voy de este trabajo, lo dejo porque me pagan mucho y no sé qué hacer con tanto dinero. Y suena a chiste, pero ahora sí que es anécdota, ¿no? Gente que la han corrido de su trabajo porque no son eficientes y vienen y te quieren marear con el cuento de, es que me renuncié porque ganaba demasiado y pues yo qué hago con tanto dinero. Entonces es como si le dijéramos eso a Dios, es que me voy a alejar de ti porque tú me das todo, Señor. Tú me das amor, tú me das dinero, tú me das salud, tú me das a mi familia, me das felicidad. No, oye, no puedo ser siempre feliz. Déjame alejo un poquito de tu presencia para no tener tanta felicidad porque es bien abrumador. O sea, para mí, con todo respeto a la audiencia, sería tonto decir, me alejé de la presencia de Dios porque pues no sé, no me gustó la iglesia, no me gustaron los hermanos, no, no sé, realmente no te puedes alejar de un lugar donde nunca has estado. En este caso, hablando de la presencia de Dios, no te puedes alejar de su presencia si nunca has estado ahí. De hecho, bueno, voy a aprovechar para invitar a los que nos están viendo que nos manden sus comentarios, lo que piensen, porque les voy a exponer algo que yo creo, que he visto a lo largo de estos ya casi 30 años conociendo de Dios, pero como tú dices, de cristiano de a de veras tiene menos. Pero creo que el gran problema de muchos cristianos es que llegamos esperando un milagro. Muchos llegamos por necesidad, por un problema, por alguna enfermedad, por alguna situación. Y llegamos buscando el milagro. ¿Qué pasa? A veces sucede el milagro y dices, pues me quedo, me gustó. Pero realmente nunca conociste a Dios. A veces llegas, no sucede el milagro que tú esperabas y entonces, no, pues eso no es de Dios o esto es aquí o eso. Y entonces
no, yo les digo, el cristiano de muchos años se vuelve mañoso. Lo que tú decías, empezamos a ver más las imperfecciones de la iglesia que ver a Dios. Yo les digo, a la iglesia vas a ver a Dios, ¿no? O sea, sí aprovechas y saludas a tus hermanos y te gozas y cantan juntos las alabanzas, pero el ir a la iglesia es para ir a buscar a Dios. ¿Pero qué crees? Que vas a llevar a la iglesia lo que tú ya estuviste buscando en casa, que es la presencia de Dios. Hay gente, como tú bien lo dices, que llega y dice, es que la presencia de Dios no se sintió, pues porque nadie la trajo de casa, nadie oró en su casa, o sea, toda la vida estamos esperando que alguien nos dé algo, porque tristemente a veces esperamos que el hombre no lo dé, cuando uno tendría que orar en casa y llegar a la iglesia y entonces compartir lo que ya recibimos en casa. Yo les platico, cuando leí la historia de Obed-Edom, Obed-Edom, cuando llegó la presencia de Dios a su casa, ¿qué hizo? Dijo, esta es la presencia de Dios. Nuestra vida se va a adaptar a la presencia de Dios. Se va a adaptar a todo lo que sucede alrededor de la presencia de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que Dios quiera. No vamos a hacer lo que nosotros queramos. No vamos a hacer que la presencia de Dios haga lo que yo quiera. Y a veces vamos con Dios y, ay Dios, hazme este milagro, voy a ayunar para que Dios haga esto. O sea, como si le quisiéramos hacer manita de puerco a Dios para que suceda lo que queremos, cuando tendríamos que decir, Dios, tu voluntad, yo aquí estoy. Eso es estar en tu presencia. Dice, me encanta Elías, viva Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Él estaba dentro, él no necesitó nada, solo él lo hacía todos los días. Por eso hacía descender fuego del cielo. Pero nos falta entender todo esto. Yo creo que si vamos a esos, el ser humano es muy almático, es muy Exacto. emocionalista. Entonces hay que ver a qué le llamamos presencia de Dios. Así Porque a es. veces pensamos que porque sentí bonito la alabanza, sentí la presencia de Dios. Se movió. Sí, yo lo he visto muchas veces, ¿no? Estoy en alabanza y me ha tocado en donde hay hermanos que llegan a las 11, pasadas de las 11, casi ya al final de la alabanza, y muchas veces dicen, se sintió muy bonita la alabanza. Y dices, no, recibiste las migajas de algo que tú no provocaste. ¿A qué es Exacto. a lo que voy? Que muchas veces el hermano puede llegar y provoca la presencia, o sea, la presencia de Dios se manifiesta, pero nosotros la provocamos. Entonces muchas veces nosotros podemos decir, ay, es que no la sentí como tal. Dices, oye, pues llegaste tarde, ¿cómo quieres sentirla si llegaste tarde? Así Todavía es. no te has conectado con Dios, no sé, ¿no? Entonces muchas veces eso es lo que pasa, en el Ujú. que quieres recibir, pero no estás dispuesto a dar. Entonces, Exacto. para que Dios se manifieste, tienes que dejar de ser tú. El rey David se despojaba de todo y subió a lo más alto del monte y ahí oraba y reconocía que delante de ahí él no era rey, el único rey era Dios. Entonces Así es. nosotros llegamos a la iglesia y no queremos que Dios sobre nosotros. Llegamos en posición de, ay, no, yo soy profeta, no, yo soy No, pastor, no, yo soy evangelista. Y dices, no, yo tengo todos los frutos del Espíritu. Pero para tener presencia de Dios, tienes que tener la manifestación de que realmente está Dios contigo. No es nada más exacto. lo que yo digo, no es lo que yo siento, no es lo que creo que es, sino lo que Dios habla de mí a través de los testimonios de las demás personas. El Exacto. primero que va a decir que ya cambié va a ser mi esposo, mis Exacto. pastores, mi familia con la que más me relaciono. No es lo que yo diga, es lo que los demás están diciendo a mi alrededor. Entonces, y eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de los años en mismos pastores de, es que Dios está conmigo, es que la presencia de Dios está conmigo? Y oye, manifiesta la presencia de Dios, porque al contrario, testificamos mal el que Dios está con nosotros. Exacto.
Exacto. Y ese es el peor de los problemas, ¿no? Porque no queda uno mal, dejamos en mal a Dios. A veces queremos que la gente se acerque a Cristo, pero nuestro mismo testimonio es el que los derriba, ¿no? Yo les decía, los primeros programas que estuvieron con nosotros, que hablábamos de los jóvenes, eh, he visto que la mayoría de las veces los jóvenes que se alejan de Dios es por los mismos padres. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque no hemos entendido que tenemos que mostrar, enseñarles a ir a la presencia de Dios. A veces solamente los enseñamos a ir a la iglesia, lo que tú decías, a ser emocionales. Yo recuerdo una persona que llegaba a la iglesia, se arrodillaba en el pasillo y hacía la misma oración todos los días, la misma todos los días. Y tú dices, híjole, tampoco se trata de querer demostrar algo que no. O sea, debemos de ser más genuinos. Lo que decías, ser emocionales. Sí, está bien, Dios te tocó, está bien. Pero cuando te levantes de ese que Dios te tocó, tiene que suceder algo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. Si algo aprendemos con David, es que él decía, la presencia de Dios o te mata o te transforma. No hay más. O sea, algo Yo, sucede. Ajá. bueno, perdón. No, no. eh, Algo que me gusta mucho de la Biblia es que Dios nos muestra, por ejemplo, en David, en Elías, en Abraham, en todos los personajes bíblicos, en Pablo, eh, lo que es estar con Dios, pero también muestra las debilidades humanas. Así ¿Qué es. significa? Que todos tenemos debilidades humanas, que todos Así somos es. imperfectos, que lo único que nos hace, y no perfectos, nos hace aceptados es la presencia, el Espíritu de Dios. Exacto. Entonces, sin el Espíritu de Dios, yo sigo siendo una mundana, una pecadora, que se equivoca cada rato, que tengo que aprender a estar todos los días bajo la sujeción de Dios en cada momento. Hay ocasiones en donde dirían muchos, me dan ganas de bajarme de la cruz para reprender a mi hijo, ¿verdad? Pero no sabes en ese instante que te bajes lo que puede pasar. Lo que puedes provocar y a veces no solo físicamente, sino espiritualmente. Entonces ahí aplica el de me quedo o me voy, con un instante en el que decidamos irnos y te separes de la presencia o te alejes, ¿por qué es necesario congregarnos? Porque estamos orando los unos por los otros. Exacto. Y dice la palabra que cuando dos o tres se ponen de acuerdo, Dios está en medio. Y si Dios está en medio, Dios va a hacer algo. Así es. Entonces yo necesito, porque si yo actúo a mi propia prudencia, me voy a equivocar y voy a fallar. Entonces necesito de hermanos incómodos, como dice mi esposo, para que moldeen mi carácter. Necesito de situaciones difíciles para que moldeen mi carácter. No es un problema que diga Dios, estoy aburrido, le voy a mandar este problema a Angélica. No tengo nada que hacer, voy a molestar a Luis, ¿no? Sino Dios nos conoce y sabe nuestras debilidades, pero en Así es. medio de nuestras situaciones, de las cosas que vivimos, estamos siendo también fortalecidos. De hecho, No, perdónenme. De hecho, hay que recordar, dice la palabra que debajo del sol no hay nada nuevo. O sea, no estamos inventando el hilo negro. O sea, a través de la Biblia Dios nos enseña todos los escenarios que podemos llegar a enfrentar. Sí, hay cosas que cambian, hay cosas que muchos dicen, bueno, no podemos imaginarla. No, pero hay principios. Hay principios que podemos seguir para que podamos entender lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Algo muy importante, por ejemplo, Daniel oraba, dice que 3 veces al día. Y no estamos hablando de religión, estamos hablando de que él disfrutaba estar en la presencia de Dios. Para él era lo más importante. ¿Por qué alguien y vuelvo con esto al tema de me quedo o me voy? ¿Cómo, por ejemplo, ustedes se imaginan a Daniel diciendo, no, pues voy a dejar de servir a Dios? Pues no, no porque él ya lo vivió. Hace unos años, no recuerdo cuánto tiempo, me invitaron a un evento de jóvenes.
y de repente hicieron una sección con algunos pastores de preguntas y respuestas. Y entonces una chava se levantó y dijo, pastor, un tema controversial, pastor, ¿se vale hacer tatuajes, sí o no? Y entonces ya sabes, entre los chavos empezaron, no, está bien, otros no, está mal. Y yo había levantado la mano, pero no me dieron la palabra, pero el pastor que estaba a mi lado le dieron la palabra y él dijo, mira, la verdad tú estás haciendo esa pregunta, no porque realmente estés preocupada por eso, sino porque tú estás esperando que alguien te dé el argumento para hacerte el tatuaje. Pero te voy a decir algo, si tú realmente fueras hija de Dios, no estarías pensando en hacerte el tatuaje. ¿Qué salió? Que la chica se dedicaba a hacer tatuajes. Entonces, ¿qué pasa? Es esa misma situación. A veces la llevamos a la iglesia, la llevamos a todo lo que tiene que ver con Dios. Vamos y le preguntamos a un pastor, vamos, le preguntamos a otro pastor, vamos con el líder, vamos aquí, vamos allá, buscando que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Cuando es tan fácil ir a la presencia de Dios, orar y que Dios sea el que te guíe. Ahí entonces realmente no vas a encontrar falla. Yo les digo, mira, tenemos que pagar el precio por orar. A veces queremos solamente que Dios nos diga rápido, sí, haz esto, no haz el otro. No, paga el precio, busca la presencia de Dios y que Dios te guíe, porque Dios tiene muchas maneras de trabajar. Entonces no sabemos lo que Dios quiere para ti. No se Así que peleen. no lo deja hablar. No me dejan hablar, Exacto. pues ya Estás préstenme su programa, inspirada. préstenme su programa tantito. Oh, No, es que bueno, es muy cierta la parte en donde, bueno, retomando un poquito hacia atrás, ujú. antes de que mi esposa tomara el control, este, la parte donde comentabas, ¿no? Que a veces nos dejamos llevar más, o bueno, no nos dejamos llevar más, volteamos a ver más a los hermanos, ¿no? Así es. Y por eso es que enlazando eso con lo que decía mi esposa, que a veces le dan ganas de bajarse de la cruz, pues para llamarle la atención a Santiago. Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Decía yo hace ratito, quien está en la presencia, pues nunca va a querer abandonar algo que, que te está dando todo, ¿no? Un lugar donde estás eh, resguardado, guarecido, protegido y aparte lo tienes todo. Pero también tenemos malas temporadas. También Claro. tenemos esos bajones, ¿no? Así como tenemos subidones de estoy con Dios para todo, ¿no? Y aún así me vayan a matar, yo no voy a negar a Cristo, pero también tenemos ratitos donde, híjole, como que el maestro está en silencio y a lo mejor no me está hablando y a lo mejor es momento de moverme de aquí y no hablo del lugar, sino de la presencia. O sea, pasan por nosotros esas cuestiones. Y va a decir, a ver, hermano Luis, pero se está contradiciendo porque está diciendo que quien está en la presencia nunca es opción. Y es muy cierto, lo dije, pero también es muy cierto que sí tenemos nuestros momentos en donde podemos caer en ese pensamiento. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas somos seres humanos. Así es. Entonces es cuando nosotros más nos debemos de aferrar. No sé si me explico. No estoy diciendo vamos a tener ese pensamiento, no. Estamos en riesgo de caer en la idea de abandonar la presencia de Dios. Es que no, ¿Por qué? perdóname, no podemos evitar que Satanás, Exacto, o que Satanás o que nosotros mismos generemos ese pensamiento. exactamente. Entonces, digo, no es opción, claro que cuando estás en la presencia de Dios no es opción, pero eso no te exenta que en algún momento pretendas o estés tentado a que sea opción. ¿Me explico? O sea, Exacto. pero cuando dices tú, no, señor, está pasando por mi pensamiento la idea de cambiarme de iglesia porque el pastor, como que ya no me convenció, porque ya me trató Me feo exhortó. o me exhortó exactamente. No, no, no. Y es cuando decimos, ¿no? Realmente, entonces me está hablando el enemigo, me está queriendo como que sacar de mi, ahora sí que de la jugada para yo abandonar lo que tengo. Exacto. Entonces, para mí, le digo yo a mi esposa, ahí sí es válido decir,
me está tentando el enemigo, me está hablando el enemigo. Y no ponerlo de pretexto como muchas veces lo hacemos, que tomamos una mala decisión y El enemigo me el engañó. enemigo me engañó, Ajá. ¿no? Retomando lo de la lectura que les digo que tuve en esta semana, a la parte donde este pastor se fue de la iglesia porque ya en un momento lo que le daba el pastor de esta iglesia no le llenaba, entonces me voy a ir a otro lugar junto con mi familia porque aquí ya no tengo nada que aprender. Y no era eso, sino que simple y sencillamente de la forma en que él quería compartir de la palabra, no era lo que él, como a él le gustaba, dijo, ya no tengo nada que aprender. ¿Y qué pasó? Como dice el chavito del 8, ¿no? Regresó con el hocico sangrando, con la cola entre las patas, a pedirle perdón al pastor, a la congregación. ¿Saben qué? Me equivoqué y yo me alejé del lugar donde todos me estaban dando su amor, donde todos me estaban dando su comprensión, y yo fui el necio que no supo valorar esa parte, que no supo entender cómo Dios estaba trabajando y obrando en mí para sentir su presencia. Exactamente. Ahorita que mencionas eso, dos cosas. Primero, hay pensamientos que a veces no podemos evitar que lleguen a nuestra cabeza. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Una vez fui a comprar, mandé a hacer la lona para la iglesia y fui a recogerla. Y entonces ya venía yo caminando con mi lona bien contento. Y de repente pasa un señor en bicicleta. El primer pensamiento que llegó a mi cabeza fue pégale con la lona. Así, delante de Dios se los digo, ese fue mi pensamiento. O sea, hasta me reí yo mismo porque dije, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, no pude evitar, si tú quieres, tener ese pensamiento. ¿Qué sí pude evitar? Hacerle caso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué saco esto? Dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. No sé si ustedes alguna vez o los hermanos que nos ven han visto cómo cazan los leones. La manera de cazar de los leones es alejar a la presa de la manada para poder rodearla y entonces pues acabar con ella de manera más fácil. Porque mientras permanezca en la manada, aunque son leones y todo lo que ustedes quieran, pues la manada puede defenderse. Entonces lo que hacen es apartarlo. Bueno, lo mismo hace Satanás. Satanás lo que busca es apartarte de la iglesia, aislarte. Lo va a hacer poco a poco, de la manera que tú no te des cuenta, donde tú creas que tienes la razón. No puedes evitar el pensamiento que te diga de, no, mira, esos pastores son malos, o no, mira, a ese pastor le importa más tal cosa. A lo mejor eso no lo puedes evitar, pero sí puedes evitar el caer en esa trampa. ¿Por qué? Porque caer en esa trampa te puede costar la vida. Y no estamos hablando solo de la vida física, sino la vida espiritual, la vida eterna. Y entonces ahí ya son cosas más tremendas. Y entonces la pregunta es, ¿te quedas o te vas? Ya, ya, ya se los dejamos a su elección de ellos. Yo creo que situaciones todos la vivimos, ¿no? Pruebas todos las tenemos de diferentes formas, pero no es a veces el tamaño de la prueba, no es como, Así es. y eso tiene mucho que ver, lo mismo hablábamos acerca del amor de dar a manos llenas todo y aún así no nos va a satisfacer nada porque no es Dios, no es la iglesia, soy yo el problema. Entonces, si yo estoy mal, todo lo voy a ver mal. Yo no acepto que me he equivocado y que tengo que corregir cosas, todo lo voy a ver mal. Está el apóstol Pablo y dice que tenía un aguijón, dice, y 3 veces se lo he pedido al Señor y 3 veces Dios me ha dicho, bástate de gracia. Entonces, ¿se imaginan cuántas veces Dios nos tiene que tener sometidos a un aguijón? Porque dice, yo te conozco y sé Así de lo es. que eres capaz y si yo te suelto, te me vas a ir. Y me conviene que tú estés aquí, porque como buen padre, ahorita nada más porque no están viendo, ¿verdad? Tenemos a Santi así
al lado de nosotros y así, porque te conozco tus capacidades y también conozco que con tantito que te descuidemos, haces y deshaces. Y tal cual Exacto. es Dios con nosotros. Dios nos conoce, Dios nos diseñó y a nosotros a eso. A veces lo ocupamos mucho como broma, ¿no? El hijo pródigo. Pero a cada rato actuamos como él. Exacto. Nos rebelamos, si no nos gusta nos enojamos, si no nos parece nos queremos ir y después regresamos como el hijo pródigo de papá, ¿no tienes para un huevito, por favor? Porque la vida es muy difícil. Allá afuera. Y así nos pasa. Sí. Exacto. De hecho, ahorita que dijiste eso, me recordaste algo. Perdónenme. Es que muchos hablamos del que se fue, pero a veces somos el que se quedó, que a veces termina siendo peor. Y una vez yo aprendí, pero no te preocupes por el hermano que reconoce su pecado. Preocúpate por el que dice que está bien y encubre su pecado. Ese es el peor. Entonces, retomando todo esto que decíamos del me quedo y me voy, creo que todo parte también de lo que decíamos al principio, un poco de la enseñanza. Yo recuerdo hace años la manera de evangelizar era acércate a Cristo y tus problemas se acabarán. Y eso es una mentira. Dicen por ahí una mentira del diablo. ¿Por qué? Al contrario, entre más busques de Dios, más dificultades va a haber. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy ya no estás solo, hoy Dios está contigo. Te da la paz en medio de la prueba, te da la tranquilidad en medio de la prueba, te da la victoria cuando apenas estás empezando. Tú no sabes cómo va a ser la victoria, pero tienes asegurada la victoria. Entonces, todo eso son cosas que a veces tenemos que enseñarles. Por ejemplo, ustedes con su hijo tienen la responsabilidad de guiar a su hijo para que conozca la presencia de Dios. Ustedes tienen la responsabilidad de, como matrimonio e individualmente, buscar la presencia de Dios. Y entonces imagínense una familia que ha conocido, que ha habitado en la presencia de Dios, cuando vaya a la iglesia, pues ¿qué no va a suceder en esa iglesia? Pero a veces queremos vivir en las carnitas y llegar a la iglesia y que la presencia de Dios se manifieste. No sé de dónde sacaron un dicho, yo me acuerdo que lo vi en internet, nada más eso. Ajá, Cuando no tengas ganas de ir a la iglesia, o sea, yo me imagino que esto era para cristianos. ajá, Nada más ve y come, ¿qué es? ¿Barbacoa? Barbacoa. Barbacoa porque estás comiendo del cordero y ya cumpliste con ir a la iglesia, ¿no? Y no era broma, lo decían en serio. sí. Pues sí, digo, en parte tiene razón. Pero te imaginas en esta parte, ¿no? Tú puedes estar en la iglesia y no estás sentado en la mesa del Padre. Así es. O sea, y no porque Dios sea malo y no quiera que te sientes. O sea, hubo una ocasión que hicimos una actividad y se me viene mucho a la mente eso y me da hasta una sensación porque somos partícipes de la Santa Cena. Muchas veces, tú lo acabas de decir, encubrimos nuestro pecado. Así es. Y no porque los hermanos no lo sepan, porque, o sea, si tú estás mal, el semblante luego se nota. El único que se está engañando eres tú porque los de Así afuera es. todos ya vimos que estamos mal, ¿no? Entonces, somos partícipes de la Santa Cena y Dios te está invitando a que participes, o sea, te estás sentando a la mesa con Ujú, Él. Te está diciendo, quiero relacionarme contigo, quiero compartir contigo, quiero que nos conozcamos un poco más. Y no porque Dios no nos conozca, sino porque nosotros no nos abrimos a Dios. así es. Cuando decidimos irnos de un lugar donde Dios ya nos estableció, no es porque nuestro Padre no nos conozca, es que nosotros no conocemos a nuestro Padre. Así es. Es que no nos gusta lo que el Padre nos está ofreciendo. Reglas, disciplina, te está dando amor, pero no entiendes la magnitud de su amor porque tú estás acostumbrado a vivir la vida de una forma totalmente diferente. Y te lo digo yo que muchas veces, mi papá se burla mucho de mí, ¿no? Tenía 16 años y estaba en una etapa muy rebelde
en donde acababa de perder a mis amigos, en donde yo ya sentía que había experimentado todo el dolor, toda la vida y todo eso. Entonces mi papá se burla de mí y me dice: "Ay, la mujer experimentada, la mujer que ya vivió todo", ¿no? Mujer de mundo. La mujer y en su momento dije: "Bueno", porque yo en ese entonces yo decía: "Ya conocí todo lo malo". Ya supe lo que era andar en la calle, supe lo que era tomar, y no es algo que me enorgullezca, ¿no? Claro, Pero claro. cuando conocí de Dios, la primera vez que tuve un encuentro con Dios, Dios me mostró, lo hay un tema que no suelo tocar mucho y ya lo habíamos platicado, y Dios me lo mostró, y Ujú. dije: "Es algo que no suelo hablar casi, pero significa que Dios sí me conoce". Y Dios Claro. me lo habló y lo sentí tan vivo en donde me dijo: "Si tú no tuviste un padre, deja que yo sea tu padre". Oh, Y eso fue algo poderoso y es algo con lo que me he quedado hasta hoy en día. Él es el padre que a lo mejor no tuve, él es el abrazo que en algún momento no recibí, él es la oportunidad que en algún momento en otros lados me negaron, él es las puertas que me abrió que en otros lados me las cerraron, ¿no? Entonces te das cuenta que Dios no es solamente autoridad, no, Dios no es solamente el que, vamos a romantizar la iglesia. Vamos a decir que Dios es bueno para que la iglesia se acerque. No, Dios es autoritario, Dios es disciplina, Dios es amor, Dios, su esencia lo abarca totalmente todo. Pero como no lo conozco, no me quiero sentar a la mesa. Como no así conozco es. el poder de quién es Dios en mi vida, decido por lo fácil y quiero volver a tomar las riendas de mi vida porque como no lo conozco, no le quiero dejar mi vida y que Él dirija mis pasos. Efectivamente. Y ahí nos daría para la segunda parte, ¿por qué? Porque el abandonar el control, qué difícil es para el ser humano el dejar el control en manos de Dios. Híjole, se nos fue una hora ya de volada, rapidísimo. Creo que podríamos seguir hablando fácil, no sé cuántas horas más. Hay muchas cosas que ya no me dieron chance de decirlas porque se nos acabó el tiempo. Pero bueno, algo con lo que quieran cerrar, algo con lo que quieran terminar el día de hoy. Yo, a opinión personal, experiencia propia, luego les digo yo a los jóvenes, no me gusta darles consejos, me gusta darles mi punto de vista, mi opinión desde mi experiencia. Ya con el libre albedrío que Dios nos dio, ustedes sabrán qué hacer, pero acepten las consecuencias, ¿no? De lo que decidan hacer. Entonces, cuando nosotros decidimos caminar con Dios, no quiere decir que ya vamos a conocer en ese momento de su presencia, pero que sepamos distinguir cuando ya estamos realmente en su presencia y no empecemos a poner pretextos de que es que me engañó el enemigo, es que el pastor me aconsejó hacer esto, es que los hermanos hacen esto y yo hago lo contrario y a mí me regaña. O sea, porque entonces eso, lo que decíamos hace ratito, no es estar en la presencia de Dios. Ahorita mi esposa, ¿no? A final de cuentas, lo que estás buscando tú es la paternidad. O sea, ¿por qué? Porque el padre, pues, un papá, yo me preocupo por Santiago y lo cuido y también dejo que se dé sus trancazos porque tiene que Así aprender, es. ¿no? Entonces Dios hace lo mismo con nosotros, pero una cosa es que Dios dice, te vas a dar ese golpe y solamente así vas a aprender, y otra muy diferente, que Dios nos está advirtiendo, a ver, te estoy diciendo que no hagas esto porque soy tu papá, porque tenemos esa relación, porque mi presencia como tu padre es protegerte, es cuidarte. Ya si tú no lo haces, ya es porque eres muy necio. Y no me pongas de pretexto que porque yo no te cuido, que porque mi presencia no está contigo. Hay una película, yo creo que usted la ha visto, Pastor, que es la de Rocky Balboa, la Así es. 5, la 6. Ah, Y no. hay una escena que me gusta muchísimo en donde habla con su hijo afuera del Mm, restaurante. Entonces, si la han visto, si no la han visto, búsquela, está en YouTube. Y ahí le dice al hijo, ¿no? Que prácticamente le da a entender, yo te preparé para la vida y afróntala porque la vida es dura y la vida te va a dar muchos golpes. Y no tienes que ir dando excusas de que no logré esto por cualquier persona.
aceptar tus errores y tus culpas, Tu responsabilidad. tu responsabilidad. Y así es, ¿no? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, pasa por nuestra mente, como lo dijo usted hace ratito, porque somos seres humanos. El alejarnos de su presencia es decisión de nosotros. ¿Me alejo o me quedo? Si me quedo, sé que va a ser difícil, pero a final de cuentas sé que lo voy a seguir teniendo todo. Y si me alejo, entonces no voy a poner pretextos de que me alejé porque me hicieron fea cara, me alejé porque Dios no hizo lo que yo quería, hizo lo que necesitaba, pero no lo que yo quería. Así es. Entonces, no estar poniendo esos pretextos. Cuando me aleje de la presencia de Dios, entonces aceptar ahora sí que las consecuencias de esa decisión o de ese acto y pues ver si al ratito regreso y cuánto trabajo me va a costar, cuántas pruebas me va a poner Dios para volver a ganar su confianza, vamos a decirlo de esa forma, y volver a entrar en su presencia, que sabemos que no es fácil una segunda oportunidad para nosotros que nos decimos conocer de la palabra de Dios, no es fácil la segunda oportunidad que nos da Dios, porque si la primera fue difícil, la segunda, que ya sabíamos qué cosas no teníamos que hacer y aún así las hicimos, Dios nos dice, te equivocaste, pues ahora no va a ser fácil, va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque te alejaste de mi presencia por decisión tuya, porque conmigo lo tenías todo, porque conmigo no te hacía falta nada. Y tú en tu afán como buen adolescente, puberto cristiano, que querías experimentar, tú tomaste esa decisión. Como lo dijiste tú hace ratito, no estamos exentos de tener esa idea de alejarnos de la presencia, no, no estamos exentos, somos seres humanos, pero lo que sí podemos hacer es decidir, ¿me voy de la presencia de Dios o me quedo? Y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Nos vamos a lo fácil, pues bueno, hay que vivir las consecuencias. Exactamente. De hecho, se me ocurre algo antes de darle la palabra a nuestra hermana Angélica. Eh, Me gustaría hacer la segunda parte de este programa, pero me gustaría ver si podemos invitar a algunos jóvenes. Ah, perfecto. Porque, bueno, a lo mejor nosotros lo hablamos, digo, nosotros ya pasamos por todo eso. De hecho, yo aprendí que un buen hijo de cristiano no pasa por, dicen por ahí, ay, se me fue como le dicen a la adolescencia. Hay una frase que usan para decir que es la etapa mala de los jóvenes, pero se me fue ahorita. Pero bueno, la idea es esto, que pudiéramos hablar con jóvenes, porque a lo mejor nosotros lo vivimos de alguna manera dice por ahí, en nuestro tiempo, pero hoy Exacto. es muy diferente. Entonces, vamos a platicarlo y si es posible, lo hacemos así dentro de 15 días, si ustedes están de acuerdo y si se da todo. Así que, Claro que sí. ¿qué les parece esa idea? Perfecta. Amén, claro que sí. Amén. Y bueno, algo para terminar, hermana Angélica. Yo no sé quién necesita escuchar esto. Que yo tengo la convicción de que a lo mejor no lo están viendo ahorita, pero después sí Amén. lo Sí, pueden lo ver, ven ¿no? después. Y yo no sé qué temporada estemos viviendo, porque hay que saber en qué temporada estamos. No sé si estamos desanimados, no sé si piensas que ahorita estás en tu mayor relación con Dios, que le oras y luego papá te responde, o sientes que Dios ya se quedó callado y no te está contestando, ¿no? Pero he aprendido que el que Dios se quede callado no significa que Él esté separado de nosotros. No, Así no, no es. es una ausencia de Dios, ¿no? Sino que es cuando más tenemos que aferrarnos a estar cerca de Él. Amén. Entonces, si en algún momento has sentido la necesidad de alejarte de la iglesia, has sentido la necesidad de, esto ya no da para más y no encuentro la solución, nadie me da la respuesta que necesito, lo que existe es que lo que Dios inicia no va a descansar hasta no verlo terminado. Que quizás Amén. para ti tus fuerzas ya se agotaron, pero es cuando empiezan a obrar las fuerzas de Dios. Dios Amén. necesita que tú te sientas débil para que dejemos que Dios tome el control de nuestra vida, porque a veces mientras nos sintamos con energía es yo puedo, yo hago, yo esto, yo el otro, y eso nos aleja más de Dios. Mas, sin embargo, cuando estamos con la capacidad
de cederle nuestro derecho, nuestras decisiones a Dios, es decirle, yo estoy confiando en ti. Yo lamentablemente siempre lo tomamos y lo dejamos como última opción a Dios. Dios, si conocemos el día de hoy de Dios, fue porque fue nuestra última opción. Fue porque Así es. ya se me cerraron todas las puertas, ya no puedo más, ya nadie me quiere hablar, ya no me aceptan en mi casa, ya no tengo otra salida más que tú. Y Dios te está diciendo, es lo que yo estaba esperando. Porque cuando tú ya decidiste abandonar todo, es cuando yo voy a empezar a ejercer mi paternidad sobre tu vida. Entonces, aprendamos a no ser necios, aprendamos a escuchar que no es, esto que se está hablando no es porque seamos los más santos, no es porque seamos Así buenos, es es. porque fuimos tontos y nos equivocamos muchas veces, es porque caímos muchas veces, pero aún así, si estamos aquí ha sido por la misericordia de Dios. Amén. Es porque Dios es tan grande, tan amoroso que te está diciendo, te has equivocado, pero aún con todo eso yo te sigo esperando con los brazos abiertos. Amén. Aún cuando no quieras escuchar en la iglesia, aún así Dios va a enviar a alguien para darte el mensaje que tú necesitas. Amén. ¿Qué mejor final que ese puedo pedir? Creo que es muy importante, hermanos, que entendamos. Tú estás hablando de nivel iglesia, estás en el lugar que Dios quiso que estuvieras. Dios te envió con un propósito, los dones y talentos, servicios que tú tienes, es porque cuando los pongas al servicio de Dios, Dios va a hacer algo con ellos. Tienes al pastor que necesitas, no el que quieres, imperfectos, los líderes imperfectos, pero ¿sabes? Todos buscamos honrar y glorificar el nombre de Dios. Por eso tanto lo sabía Dios que nos dejó en la Biblia, soportaos los unos a los otros. Va a ser difícil, a veces no vamos a congeniar, tenemos diferentes maneras de pensar, pero ¿qué crees? Nos une el amor a Cristo. Amén. Nos une el querer servir, honrar y glorificar el nombre de Dios. Así que tú Amén. permanece, tú persiste, que Dios va a hacer grandes cosas. A lo mejor pregunta, a lo mejor estás en el lugar equivocado, pídele dirección a Dios para que te mande el correcto si estuvieras equivocado. Y si no, permanece en ese lugar porque Dios te va a honrar, Dios va a glorificar su nombre mientras tú permanezcas, porque a veces es bien fácil salir corriendo, pero qué difícil es permanecer en los peores momentos. Así que no Perdón, desistas, adelante. ahorita que lo dijiste, que qué fácil es salir corriendo. Perdón, perdón. No, Ya es su adelante. programa. Ajá. Si toda la vida nos la hemos pasado corriendo y huyendo de lo que no nos gusta, yo creo que es un buen comienzo para permanecer en esos cambios. Amén, amén. Y termino con esto que yo que aprendí. Yo ya tomé muchos años de mi vida decisiones creyendo que eran las mejores y lo único que me llevó fue a vivir cosas terribles. Tú aprendes de este error, mejor deja que Dios tome las decisiones y te garantizo que será lo mejor que te puede pasar. Así que tú decides, ahí está el consejo. Bien lo dijo nuestra hermana Angélica, no es porque seamos los más santos, ¿no? Simple y sencillamente hemos caminado más tiempo, hemos estado más tiempo en este camino y hemos aprendido cosas, algunas a las malas, pero aquí estamos por gracia y misericordia de Dios. Amén. Amén. Pues muchas gracias hermanos que nos vieron. Los esperamos el próximo viernes. Tenemos un invitado, un maestro que es psicólogo. Nos va a contar su testimonio. Ahí vivió algo tremendo que nos va a compartir. Así que no se lo pierdan. Nos estamos viendo el próximo viernes. No olviden, tenemos 50 boletos para el Unifest. Ya nos estamos acabando los boletos. Así que escríbanos si usted quiere boletos. También, ¿qué más tenemos? Si perdió algún episodio de estos, vaya al canal. Ya dicen que si digo la red social, luego ya hace que Facebook no llegue a más lugares, así que diré la red social roja, y allá está como Radio Vida México. Entonces, vayan allá y allá están todos los episodios. Si algo le habló Dios, si algo dice, ay, como que no agarré
no entendí bien esto, ahí vaya, búsquelo y de verdad que va a ser de mucha bendición. Les agradezco que nos acompañen. Nos vemos el próximo viernes. Que Dios me los bendiga. Esto fue Radio Vida, la radio que transmite salvación a tu vida. Hasta la próxima.